que es autora de los textos Más grande que las piedras, un libro que está en mis manos, cuyo guionista pues ha sido Jaime Barres, guionista de la historia Más grande que las piedras, y todo lo que tiene que ver con las ilustraciones, porque es un libro acompañado de muchas ilustraciones. Lo hizo Eduardo Sanabria, nuestro conocido Edu. Gracias por estar en sintonía, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Bueno, habla de la tragedia de Vargas. Así es. Presenta un episodio, situaciones que además combina obviamente la imaginación que ha tenido Jaime con eventos reales que todo el país conoció, y el sentido de esta recopilación, de este libro ilustrado, que entiendo además es para un amplio espectro, no solo para adultos, sino que también puede motivar a los niños. Hay todo un enfoque esperanzador. Más grandes que las piedras. ¿Quiénes fueron en esta historia o quiénes son en esta historia más grandes que las piedras, Jaime? Sí, bueno, el libro Más grande que las piedras es el segundo volumen de una colección que edita el espacio Ana Frank. El primero lo editamos el año pasado, se llama Rumbo a la Libertad, y trataba de un episodio de un grupo de judíos que a comienzos de la Segunda Guerra Mundial son recibidos por el pueblo venezolano. Y este año se cumplen 15 años del deslave de Vargas, precisamente ahora en este diciembre. Así es. Hace 15 años, en esta época, estaba lloviendo mucho en Vargas, ¿no? Y el tema del deslave, muchos niños y muchos jóvenes no lo conocen, porque no habían nacido en ese momento. O estaban muy pequeños. O eran muy pequeños, o nunca nadie les contó la historia porque no la vivieron de cerca, ¿no? Y un poco la idea que tenemos con este texto, con este libro hecho en formato de cómic, es que los niños conozcan qué fue lo que pasó, y conozcan particularmente la parte buena de esto, porque este es un episodio trágico, evidentemente, en la historia de Venezuela. Pero hubo algunos elementos positivos en esto, muy positivos. La gente fue muy solidaria en ese momento. Yo recuerdo que a las puertas de RCTV en ese momento, y en general de todos los medios de comunicación, la gente iba a pedir información y la gente iba a donar, a llevar ayuda para la gente, para los damnificados del deslave de Vargas. Hubo también mucha gente que se comportó de manera muy valiente en medio de la tragedia. Hubo muchos episodios poniendo en riesgo incluso sus propias vidas. Poniendo en riesgo su vida. Hubo rescatistas que participaron activamente en este tema de rescatar a las personas, de salvar a las personas que tenían problemas para salir de Vargas, y lo hicieron sin ningún interés, sino más allá de exacto, la solidaridad. Incluso hasta aparece acá un poco la historia de ese gran perro, Orión, y ustedes titulan aquí Orión, el cielo de los perros. Nair, sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo fue esta experiencia? Porque uno revisa, lee sus páginas, ve las ilustraciones, pero no deja de sentir un poco de dolor, y quienes lo vivimos de tan cerca. Así es, o sea, es una experiencia, vamos a decir, que tiene esas dos facetas, ¿no? Sí. De experimentar ese dolor por la tragedia acaecida, pero por otra parte ver, como dentro de todo dolor en la vida, qué hay de bueno allí, ¿no? Nosotros, a través o sea, asumiendo este tema como el tema central de este segundo volumen, quisimos hacer ver eso, pues, o sea, que la tragedia no es en realidad lo que queremos resaltar. ¿Qué es lo que queremos resaltar? ¿Y por qué el sello se llama El País de los Brazos Abiertos? ¿Por qué se llama así? Porque desde nuestro primer volumen nosotros lo que hemos querido hacer, por supuesto, a través de Espacio Ana Frank, quien hace posible esta publicación, es dar a conocer esas características positivas del pueblo venezolano, esas características que aparentemente están dormidas, escondidas, ¿verdad? O a veces son muy evidentes para los que las sabemos ver, ¿verdad? Y rescatarlas. Y decir, aquí están, nosotros somos esto también, ¿no? Ese voluntario, esa enfermera, ese piloto de ese helicóptero fueron más grandes que las piedras que generaron esa tragedia natural. Ahora, yo siempre he dicho, y bueno, afortunadamente no lo viví desde el punto de vista que no tenía ningún familiar allá, pero lo viví como profesional, y fueron días, semanas de intenso trabajo, de estar enfrente y tocar el dolor muy de cerca, que Vargas sacó lo mejor de los venezolanos, pero también sacó lo peor, sobre todo en Carmen de Uria,
esos textos escritos con lo que encontraron en el momento, quienes abandonaron sus casas y escribían en las paredes, en las puertas, me saquearon mis propios vecinos, mensajes dolorosísimos y desgarradores de gente que fue víctima de la maldad. Incluso también ustedes la reflejan acá, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, es parte de la historia, ese intento de aprovecharse de tanto dolor y tanto drama. Sí, el tema de los saqueadores es uno de los que está presente en el libro, porque en el trabajo de investigación que hicimos, que incluyó revisar la prensa de la época, revisar libros que se han escrito, películas que se han hecho y entrevistas a personas que fueron testigos presenciales de eso, nos dimos cuenta que había elementos que aparecían en todas las historias que la gente nos contaba y en todas las referencias que conseguíamos en la prensa y en los libros. Por ejemplo, el título mismo, el tamaño de las piedras, es una referencia que todo el mundo tenía, todo el que lo vivió. La magnitud de esas piedras que el agua las bajó desde el Ávila y las llevó prácticamente hasta la orilla del mar, es algo que sorprendió mucho a la gente. Igualmente el sonido del agua de las piedras y del agua cuando bajaba, está presente en los relatos de muchas personas. Y también está el tema de los saqueadores, el tema del miedo que daba estar en las noches o a partir de las 6 de la tarde, prácticamente todo el mundo entraba en toque de queda, o lo había efectivamente. Y está reflejado también en el libro, pero está reflejado también por el lado positivo. Ahí hay una persona, un conserje que decide, decide ser fiel a su trabajo e incluso enfrentar a los saqueadores. Todas las historias que están ahí, Ana, aunque aquí narramos la historia de un grupo de personas que por las circunstancias del momento se ven obligados a estar unidos, a sobrevivir unidos. A sobrevivir juntos y a salir desde la zona de más inundación hacia el aeropuerto, que es donde estaba a pie. Y esto no es una historia totalmente real que pasó así, sino que hay elementos de muchas historias que están conjugados en esta narración, en la historia, que confluyen en esto que narramos aquí. Entonces, ese conserje que enfrentó con valentía a los saqueadores existió, y existió el perro Orión que aparece también en el cuento. La doctora. Hay una doctora que está llena de barro, tiene un bebé en cada brazo y dice, no sé ni cómo está mi familia, pero no puedo abandonar a estos bebés ahora. Sí, y está el periodista que casualmente estaba y se vio obligado también a acompañar a los damnificados o a la gente que desalojaba Vargas. Están los rescatistas en moto, en helicóptero. Hay una serie de personajes, todos reales y todos unidos en esta historia. Y justo cuando cita el periodista, está la parte de Orión, un niño que cae, están caminando, intentando salvarse, ir a un lugar seguro, una niña, Valentina, cae al agua y este periodista dice, o la mamá dice, está hambriento, lo va a morder, porque aparece Orión en el agua y está la niña, y Orión, lejos de hacerle nada a la niña, lo que hizo fue salvarla a ella y salvó a muchas personas. ¿A cuánto salvó Orión? Orión salvó a 37 personas. Es que lo digo y se me aguan los ojos, pues sí. Qué una historia tan bella. Orión ya murió. Orión murió, ahí al final contamos la verdadera historia de Orión al final del libro. Dice en el cielo de los perros. En el cielo de los perros, sí, Orión. La historia de Orión es una historia maravillosa que nosotros, incluso ahí cuando redactamos ese texto, le decimos al lector que hay muchos niños que no conocen la historia de Orión, y en internet consigues historias fabulosas de animales que hacen hazañas grandiosas, y Orión fue un perro venezolano, vamos a decir, estuvo cerca de nosotros. Orión es Venezuela positivo, sí, absolutamente. Y probablemente él lo hizo por instinto, ¿no? Orión incluso se divirtió, según nos dijo Mauricio, su dueño, que estuvo con nosotros en el bautizo del libro. Orión lo hizo por diversión. Él acostumbraba a jugar con Mauricio en el río, y Mauricio se montaba en su lomo y él lo sacaba del río, y así aprendió el perrito a hacer eso. Cuando pasó el deslave y vio que había gente en el río, él simplemente hizo lo que sabía hacer. Lo hizo por instinto, pero lo hizo, y yo creo que esa es la gran lección que nos deja Orión. Orión se divirtió haciéndolo, y yo creo que la lección es que las cosas que hacemos con alegría y divirtiéndonos salen bien.
aún en este caso. En el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios. Hay algo interesante que tú comentaste, Ana, que es por qué cómo asumir esa confluencia del dolor con la esperanza, ¿no? Ajá. Del dolor o de la tragedia con esa visualización de lo positivo, ¿no? Y recuerdo las palabras de una persona que ya no está aquí con nosotros, pero que fue sobreviviente del Holocausto, que se llamó Trudy Spira. Y una vez un niño de primaria, en una conferencia, luego de sus palabras, o sea, de su testimonio como sobreviviente del Holocausto, la señora Trudy, dejó espacio para que los niños le preguntaran lo que quisieran, ¿no? Entonces un niño de 9 años, 8 o 9 años, le dice: señora Trudy, ¿qué, después de tantas cosas horribles que a usted le pasaron, qué le hizo seguir viva? ¿No? Sí, o sea, viendo tanto horror, ¿no? Dice, algo muy simple. El que en esos lugares tan extremos siempre se ve lo más extremo del ser humano, lo mejor y lo peor. Y por una persona que encontré que no tenía buenos sentimientos, que maltrataba, que juzgaba, que torturaba, había 2 buenas. Y esas 2 buenas estuvieron siempre delante de mí y me hicieron seguir adelante. Entonces es eso, ¿no? O sea, que a pesar de este dolor tan grande, a pesar de esta tragedia, a pesar de esta herida, al final del libro lo ves, ¿no? Quisimos reflejar eso. O sea, la idea es que Valentina, que es uno de los personajes principales de la historia, crece, se desarrolla, llega a tener su familia, a lograr metas en la vida y logra trascender, enfrentar esa tragedia y trascenderla en vida, en luz, en esperanza. Bueno, ya para finalizar, conversamos, amigos, con Nair Márquez, autora de los textos más grandes que las piedras de este libro, guionista es Jaime Barres, o Barres, Jaime. Jaime Barres, guionista de la historia más grande que las piedras, más grandes que las piedras. Fíjate que yo quiero añadir una cosita con respecto al formato en que está hecho el libro, ¿no? Que la gente no lo está viendo ahorita. Claro. Este es un libro hecho en formato de cómic. De rápida lectura. Sí, y es hecho por Edo, ¿no? Por Eduardo Zanabria, que es una persona que todo el mundo conoce, particularmente por el trabajo que él hace como caricaturista político, y tiene su trabajo también como artista plástico, ¿no? Y esta es una faceta bien interesante del trabajo de Edo como creador.